Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en nuestro canal Escuela Bíblica en Casa. Hemos estado tratando en estos días un tema muy importante con respecto a las figuras de edición o también llamadas como figuras literarias, y hemos estado ya analizando algunas de ellas. En la clase pasada estuvimos viendo la metáfora y hoy vamos a analizar otra figura, la cual es muy importante conocerla, y es llamada la figura del símil, ¿verdad? Importante poderla detectar en los textos bíblicos porque es una de las que se encuentra muy comúnmente también en el texto bíblico. Así que permítanme entonces yo les comparto aquí y entramos entonces a analizar el símil en esta maravillosa obra. Muy bien, en primer lugar entonces aquí estamos en la figura del símil, y el símil es una figura literaria, ¿verdad? Igual que la metáfora, igual que la hipérbole que ya la hemos analizado, igual que la figura de comparación o también de personificación. Y hoy nos centraremos entonces en esta figura llamada la figura del símil. Ahora, ¿qué es el símil? Porque déjame decirte que algo que es importante es identificar qué es la figura. Y en este caso decimos que el símil es una comparación explícita entre dos elementos diferentes que comparten características comunes. Ahora, cuando decimos que los dos elementos comparten características comunes, estamos hablando de que son dos elementos que comparten alguna cualidad o un rasgo parecido. Es decir, son dos elementos que comparten una cualidad o un rasgo parecido. Lógicamente, hay que entender que aunque son distintas, son diferentes, ese rasgo, esa cualidad es lo que permite hacer la comparación entre los dos elementos. Ahora, el propósito de esta figura, el símil, es embellecer el lenguaje y facilitar la comprensión mediante imágenes conocidas. Algo que nos va a ayudar, lo cual vamos a exponerlo ahora, es los nexos comparativos, como lo pueden visualizar aquí. Los nexos comparativos van a ser un pilar importante para poder eh, observar, detectar esta figura literaria. Y entre ellos encontramos, por ejemplo, los nexos como, ¿verdad? Igual que, tal como o semejante a. Pero algo que es importante es la definición. El símil es una comparación explícita entre dos elementos diferentes que comparten una característica en común, es decir, una cualidad o un rasgo parecido. Ahora vamos a mirar acá entonces pasos para identificar un símil. Ya hemos definido, hemos dado una pequeña explicación de lo que es un símil. Ahora vamos a exponer los pasos para identificar un símil. El primer paso es la localización sobre el nexo comparativo. Cuando estamos frente a una frase, una oración, lo primero que debemos de mirar, de observar, es el nexo. Y los nexos son palabras que indican comparación. En este caso, el adverbio como, igual que, tal como o semejante a. Cuando en una oración encontramos estos nexos comparativos, automáticamente podemos estar frente a una figura literaria llamada el símil, porque es un punto esencial para poder detectar cuando estamos frente a una figura, el símil. Aquí hay un ejemplo: Juan corre como un rayo. El solo hecho de detectar el, el nexo comparativo como
ya nos da señal de que estamos frente a una figura literaria llamada el símil. Ahora, no podría ser solo como, podría ser, por ejemplo, Juan corre igual que, Juan corre tal como, o Juan corre semejante a. Aquí encontramos entonces el primer paso para ir detectando qué tipo de figura es y localizamos el nexo comparativo. Si tiene estos nexos comparativos, entonces ya estamos frente a un símil. Pero miremos otro ejemplo acá, porque en realidad el segundo paso para detectar un símil es reconocer los dos elementos de la comparación. Muy importante esto. Reconocer los dos elementos de la comparación. Y el primer elemento que hay que detectar en estas figuras es el elemento real, ¿verdad? El elemento real. Luego detectamos el elemento imaginario. Por ejemplo, en esta oración, tus ojos son como el cielo, encontramos dos elementos. Primero, el elemento real, los ojos, y posteriormente encontramos el elemento imaginario, que en este caso es el cielo, porque recuerden que la función de esto es que hayan dos elementos que se comparan, que tienen alguna cualidad o algún rasgo. Así que en este caso, el elemento real, los ojos, tienen un rasgo o una cualidad con el elemento imaginario, el cielo, y por esa razón es que decimos que estamos frente a una figura literaria llamada el símil. Además de eso, encontramos también el elemento del nexo como. Así que esto nos hace ver que estamos ante una figura literaria del símil. Entonces, nuestro segundo paso es reconocer los dos elementos de la comparación, el elemento real y el elemento imaginario. Muy bien, nuestro tercer paso para identificar las figuras símil es buscar la característica compartida. Es decir, pregúntate qué tienen en común ambos elementos para justificar la comparación. Porque para justificar la comparación, ambos elementos deben de tener alguna característica, lo habíamos dicho, alguna cualidad o algún rasgo en común. En este ejemplo, este café está caliente como el fuego. Lógicamente, aquí encontramos la característica en común, el rasgo o la cualidad en común, y es el calor intenso. Mira allí la característica para que sea un símil. La característica es calor intenso. Entonces, al identificar la cualidad común, comprendemos el propósito del símil y la imagen que el autor desea transmitir. Entonces, nuestro tercer paso es buscar la característica compartida, es decir, la cualidad, el rasgo parecido, que aunque lógicamente son dos elementos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, el café es muy distinto al fuego, pero ambos tienen una característica o un rasgo parecido, que en este caso es caliente. El café está caliente, así como el fuego también es caliente. Muy importante comprender eso. Ahora miremos acá entonces algunos ejemplos bíblicos. Habíamos visto unos ejemplos cotidianos, pero ahora vámonos al texto bíblico, que es el que nos interesa también analizarlo con respecto a estas figuras. Y el primer ejemplo está allí en el Salmo, el capítulo 1, el verso 3. El texto dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Vamos a proponer y a poner en práctica los tres pasos vistos. Primero, vamos a localizar el nexo comparativo. Y aquí lo encontramos. Será como árbol plantado. Entonces ya encontramos el nexo comparativo. Será como. Ahí está el adverbio como. Primer paso,
localizar el nexo comparativo. En el segundo paso decíamos que es importante reconocer los dos elementos, el elemento imaginario real y el elemento imaginario. Pues muy bien, aquí en este verso encontramos, en primer lugar, el elemento real es el justo, porque está hablando precisamente del justo, que el justo será. Así que ese es el elemento real. En segundo paso encontraremos el elemento imaginario, y el elemento imaginario aquí en este caso es el árbol junto al río. Ahora, la característica, que es el tercer paso, buscar la característica compartida, es, en este caso, preguntarnos qué tienen en común ambos elementos, ¿verdad? En este caso, ambos elementos tienen en común la firmeza, vida y fruto constante. En este caso, el sentido que quiere expresar el salmista a través de esta figura literaria en este verso es estabilidad y prosperidad espiritual cerca a Dios. Que cuando el hombre está cerca de Dios, cuando el hombre tiene comunión con Dios, es como el árbol junto a la corriente de las aguas. Importante, ¿verdad? Encontramos el nexo comparativo, encontramos los dos elementos de comparación y finalmente buscamos la característica compartida. Miremos otro ejemplo más. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice el texto, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mira acá el texto. Hacemos lo mismo. Encontramos el elemento real. El elemento real acá son los pecados perdonados, porque está hablando que va a perdonar los pecados al pueblo de Israel. Así que ese es el elemento real. El elemento imaginario es con lo que se va a hacer la comparación o tiene algo en común con el elemento real, y en este caso es la nieve. Y la característica compartida precisamente es la blancura y pureza. Así como la nieve es blanca, ¿verdad? Es blanca, así serán entonces los pecados cuando el Señor perdone a Israel, siempre en cuando ellos acepten ese perdón. ¿Cuál es el sentido entonces de esta figura en este texto bíblico? El perdón de Dios limpia completamente al pecador, queda blanco. Lógicamente, por eso expresa la comparación con el elemento imaginario que es la nieve. Muy bien. Y como nuestro tercer ejemplo, lo encontramos en Mateo, en el capítulo 23, versículo 27. Dice la palabra, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mira acá el texto bíblico. El elemento real aquí son los fariseos hipócritas, porque de ellos es precisamente de quien Cristo está hablando, de los fariseos hipócritas. ¿Y cuál es el elemento imaginario? Los sepulcros pintados de blanco. Ese es el elemento imaginario. Ahora, es importante notar acá una cualidad o un rasgo parecido. ¿Por qué? Porque los fariseos por fuera están resplandecientes, brillan, se ven muy limpios, muy parecido a qué? A los sepulcros blanqueados. Mira allí la cualidad y el rasgo común que tienen estos dos elementos. Ahora, la característica compartida en estos dos elementos es precisamente la apariencia externa limpia y interior corrompido. Así como los sepulcros están limpios por fuera, pero por dentro tienen huesos de muertos, que el mismo texto lo expresa, lo mismo son los fariseos. Por fuera se ven muy blancos, muy resplandecientes, pero por dentro están llenos de hipocresía, están llenos de pecado. Así que el sentido de este texto bíblico es denuncia la hipocresía religiosa. Ese es el propósito del Señor usar este ejemplo aquí, en el cual se presenta con una figura literaria llamado el símil. Así que encontramos entonces tres ejemplos donde hallamos la figura literaria llamada el símil. Ahora, entonces terminamos diciendo como reflexión final o como resumen, y es que el símil es una figura literaria que compara dos elementos, dos elementos.
¿verdad? Dos elementos, los cuales bien sabemos que son diferentes, pero comparten una característica en común. Y algo que nos va a ayudar definitivamente para detectar esta figura es los nexos, el adverbio como, tal como, igual que o semejante a. Alguien dijo que esta figura es una de las más fáciles de detectar en el texto bíblico, puesto que tiene un patrón representativo y es y son los nexos. Así que con los nexos ya prácticamente estamos frente a una figura literaria llamada el símil. Ahora, habíamos dicho que su propósito es embellecer el lenguaje y hacer más comprensible una idea mediante imágenes conocidas o cotidianas. Así que importante poder tener un conocimiento de cómo detectar esta figura llamada el símil. Así que esperamos que con este pequeño contenido o información que se ha brindado con respecto a esta figura del símil, podamos tener claridad en el momento cuando leamos el texto bíblico y así, lógicamente, poder darle una correcta interpretación al texto cuando encontremos esta figura literaria. Si alguien tiene algo que aportar o también si desean ampliarla, me pueden allí escribir en los comentarios y seguro que estaremos pendientes de toda esta información. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase Escuela Bíblica en Casa.